Descubrí a los 52 años que la mujer que me crió diciendo que me había salvado de la basura, en realidad me secuestró de mi verdadera familia, y pasó 5 décadas haciéndome sentir agradecida por un rescate que nunca existió. El análisis de ADN estaba en mis manos temblando como hojas en el viento de una tormenta, que ni siquiera había comenzado aún cuando la verdad de 50 años se derrumbó sobre mí como un edificio en demolición controlada, pero sin previo aviso. 0% de compatibilidad genética con la mujer a quien llamé madre durante toda mi existencia, la que siempre me echaba en cara haberme salvado de la basura, cuando éramos niños jugando en la calle polvorienta del barrio pobre, cuando pedía algo que no podíamos permitirnos y mis ojos de niña no entendían las limitaciones financieras, cuando me atrevía a discrepar con ella sobre cualquier cosa por pequeña que fuera. Te recogí de la basura, desagradecida. Deberías estar agradecida todos los días en lugar de quejarte por la comida, la ropa, la vida, decía con esa voz áspera que todavía resuena en mis pesadillas como una campana, en una iglesia abandonada sonando sola en el viento. Pero el papel médico en mis manos aquella tarde de septiembre que comenzó normal y terminó con mi vida en ruinas, no mostraba salvación divina ni acto de caridad cristiana. Mostraba un secuestro premeditado y calculado. Mostraba que toda mi vida había sido construida sobre el crimen más cruel que alguien puede cometer contra una madre: robar a su bebé y criarlo como propio, transformando el verdadero amor maternal en posesión enfermiza disfrazada de sacrificio. Y las palabras clínicas del laboratorio bailaban ante mis ojos como serpientes venenosas formando frases que leía y releía, esperando que cambiaran, que revelaran un error de tipografía, un error de laboratorio, cualquier cosa menos la verdad desnuda de que yo era víctima de un crimen que duró toda mi vida. Me había hecho la prueba por curiosidad médica, mezclada con preocupación por las predisposiciones genéticas para enfermedades que veía desarrollar a doña Celia con la edad. Roberto, mi médico personal, que después descubrí en una revelación que sería cómica si no fuera trágica, ser mi hermano biológico, a quien el destino había puesto en mi camino como un presagio. Me lo había sugerido después de notar características genéticas inconsistentes durante los exámenes rutinarios que me había estado haciendo durante 3 años. Algunas cosas no coinciden con el historial familiar que me diste: el tipo de sangre, algunos marcadores genéticos, pequeñas inconsistencias que pueden significar que hay información incorrecta en tu historia, dijo profesionalmente sin saber que estaba a punto de detonar una bomba nuclear en mi existencia, transformando átomos de certeza en una explosión de dudas. El laboratorio privado en el centro de la ciudad tenía un aire acondicionado demasiado frío que me hizo temblar desde que entré. O quizás era mi sangre que se había congelado al leer esas palabras clínicas y definitivas que transformaron 5 décadas de recuerdos en elaboradas mentiras, 5 décadas de identidad en fraude emocional, 5 décadas de amor filial en síndrome de Estocolmo elaborado durante el tiempo suficiente para parecer real. Y la recepcionista preguntó si estaba bien cuando me vio pálida como el papel, sosteniendo el sobre como si fuera una sentencia de muerte, que de alguna manera lo era. Muerte de quien creía ser. Nacimiento forzado de una verdad que no pedí conocer. Doña Celia estaba sentada en el sillón desgastado de la sala que crujía bajo su peso cada vez que se movía, viendo la telenovela de las 6 como religiosamente había hecho durante 40 años, sin perderse jamás un episodio, completamente ajena al papel que sostenía en mis manos sudorosas, como una sentencia de muerte para nuestra relación fabricada con mentiras y cimentada con manipulación emocional. El pequeño y sofocante apartamento olía a café recalentado y desinfectante barato, una combinación que siempre había asociado con el hogar, pero que ahora me enfermaba físicamente. Cada objeto familiar repentinamente extraño, como la escena del crimen que siempre había sido, pero yo no lo sabía. Madre, dije, y la palabra quemó mi garganta como ácido sulfúrico descendiendo lentamente, corroyendo cuerdas vocales que habían pronunciado esta palabra miles de veces en 5 décadas, pero ahora sonaba como blasfemia. Necesitamos hablar de algo muy serio, algo que cambiará todo entre nosotras. Apenas apartó los ojos del televisor donde el protagonista de la telenovela juraba amor eterno a la protagonista en una escena ridículamente melodramática, acostumbrada a ignorarme, como siempre hacía cuando algo no se trataba de ella, sus problemas de espalda que empeoraban con la edad, pero que usaba como moneda emocional, sus dolores de espalda que convenientemente aparecían cuando necesitaba ayuda, pero desaparecían cuando quería salir, sus interminables quejas sobre cómo la vida había sido injusta con ella desde su nacimiento.
Irónico hasta el punto de tragedia griega, considerando lo que estaba a punto de revelarse y cómo ella había sido injusta con la vida de alguien más. Apagué el televisor con el control remoto que temblaba en mi mano derecha mientras la izquierda sostenía el examen como si fuera un ancla a la realidad, y vi su rostro contraerse en esa expresión de ira contenida, mezclada con indignación que había conocido tan bien desde la infancia, la que generalmente precedía algún comentario sobre ingratitud que hería profundamente, sobre cómo había sacrificado toda su vida para criarme sin recibir nunca el reconocimiento adecuado, sobre la maldita basura de la que afirmaba haberme rescatado como si fuera la heroína de un cuento de hadas distorsionado, y no una criminal calculadora que destruyó múltiples vidas por egoísmo disfrazado de amor maternal. ¿Qué es esto, Mariana? ¿No ves que estoy viendo mi sagrada telenovela? Después de todo lo que he hecho por ti durante 50 años, ¿ni siquiera puedo tener paz para ver televisión en mi propia casa? La manipulación emocional tan automática como respirar, tan natural como parpadear para ella después de décadas de práctica, pero esta vez yo tenía munición nuclear para contrarrestar 5 décadas de abuso psicológico disfrazado de amor maternal sacrificado, 5 décadas de mentiras elaboradas como una telaraña donde había sido una mosca atrapada desde la infancia. Coloqué el examen sobre la mesa de café rayada y manchada de café, con la calma surrealista de alguien en un shock demasiado profundo para mostrar la emoción apropiada, observando mientras ella recogía el papel con irritación mal disimulada y movimientos bruscos que mostraban cuánto la había molestado al interrumpir la sagrada telenovela, sus dedos artríticos temblando ligeramente no por la edad, sino quizás por una premonición de lo que vendría. Vi el momento exacto en que entendió lo que estaba leyendo a través de las gafas de lectura que insistía en que no necesitaba pero sin las cuales no podía ver nada. La sangre se drenó de su rostro arrugado como agua por un desagüe obstruido que repentinamente se abre, dejándola con un tono grisáceo que me asustó por instinto filial que 50 años no borran instantáneamente. Sus manos comenzaron a temblar violentamente como si tuviera Parkinson repentino, el papel haciendo ruido de terremoto entre sus dedos. Y por primera vez en 50 años de memorias acumuladas, vi miedo genuino en esos ojos que siempre habían sido duros como piedra, fríos como el invierno, calculadores como una computadora programada para la manipulación. ¿Dónde conseguiste esto? ¿Quién te dio permiso para hacer esto? ¿Cómo te atreves a investigar mi vida, nuestra vida? Preguntó con voz estrangulada que parecía venir de un pozo profundo de culpabilidad finalmente descubierta, confirmando con la reacción visceral e incontrolada lo que el papel científico afirmaba con frialdad de laboratorio. Ella siempre había sabido, cada segundo de cada minuto de cada hora de cada día durante 50 años, que yo no era su hija biológica, que había cometido un crimen atroz y vivido con ello como si fuera una medalla de honor distorsionada. La pregunta no es dónde lo conseguí. Respondí con una calma que me sorprendió y asustó simultáneamente, como si otra persona hablara a través de mí. Quizás Beatriz queriendo nacer de las cenizas de Mariana. La pregunta es, ¿quiénes son mis verdaderos padres? ¿Dónde están? ¿Qué les pasó? ¿Y qué exactamente hiciste hace 50 años que requiere una prueba de ADN para descubrir? ¿Quién soy yo realmente? El silencio que siguió fue denso como plomo fundido, pesado como las décadas de mentiras que colgaban entre nosotras como fantasmas finalmente visibles, asfixiante como una almohada presionada contra un rostro por demasiado tiempo, pero no lo suficiente para matar, solo para torturar con falta de aire que era una metáfora perfecta de nuestra relación. Intentó varias veces comenzar a hablar, abriendo y cerrando la boca, como un pez fuera del agua, muriendo lentamente en agonía silenciosa, labios secos formando palabras que no salían, hasta que finalmente, la versión que había contado durante medio siglo salió automática como una grabación gastada, ensayada frente al espejo durante décadas para momentos de cuestionamiento que quizás siempre supo que llegarían. Te salvé. Estabas en un contenedor de basura detrás del mercado municipal, abandonada como la basura misma, aproximadamente de 3 meses, llorando hasta quedarte ronca, sucia con tus propios excrementos y orina, muriéndote de hambre hasta el punto de no tener fuerzas para llorar fuertemente. Yo te recogí cuando todos pasaban fingiendo no escuchar. Te llevé a casa en mis cansados brazos después de un día de trabajo. Te lavé con mis propias manos. Te alimenté con leche que compré con el último dinero del mes. Te crié como mi propia hija, cuando podría haberte dejado morir como una rata en la basura donde te arrojaron. Pero había algo diferente esta vez, en la forma en que contaba la historia ensayada. La desesperación transparente de alguien que sabe que la mentira ya no se sostiene,
porque la evidencia científica es irrefutable. El pánico mal disimulado de una criminal acorralada por su propia trampa, sudor frío corriendo por su frente a pesar del calor sofocante del apartamento sin aire acondicionado, manos aferrando el sillón hasta que sus nudillos se volvieron blancos como huesos expuestos. Si me encontraste en la basura como una bebé abandonada que necesitaba salvación, ¿por qué nunca me registraste legalmente con las autoridades correspondientes? ¿Por qué todos mis documentos son irregulares con inconsistencias que cualquier funcionario competente notaría, con fechas que no coinciden, un hospital que no existe, un médico que nunca existió? Había pasado las últimas semanas investigando obsesivamente como una detective aficionada, descubriendo inconsistencias que siempre habían estado allí gritando verdades que no quería ver, evidencia que ignoré por amor, miedo o negación. ¿Por qué nos mudamos de ciudad 3 veces antes de que cumpliera 5 años, siempre con prisa, siempre dejando todo atrás como fugitivas? ¿Por qué no tengo fotos de bebé antes de los 2 años, ni ropa guardada con cuidado maternal, ni zapatos de bebé, nada de antes de los 2 años que toda madre guarda como tesoro? ¿Por qué siempre cambiabas de tema cuando preguntabas sobre mi nacimiento, sobre mis primeras palabras, primeros pasos, primera comida de bebé? Las preguntas salían como balas de una ametralladora automática, cada una dando en el blanco con precisión quirúrgica entrenada por años de resentimiento reprimido, cada pregunta sin respuesta siendo una confesión por omisión. Ella se levantó bruscamente con una agilidad que desmentía su edad y constantes quejas de dolor, apuntando su dedo en mi dirección como una lanza medieval, como siempre hacía cuando quería intimidarme hasta que me encogía. Me hacía pequeña como una hormiga. Me recordaba mi lugar como eterna deudora de vida y gratitud infinita. Eres una miserable desagradecida. Te di mi vida entera sin pedir nada a cambio. Trabajé como una esclava en casa de la madame para darte comida que yo misma a menudo no comía, ropa que no tenía, educación que no recibí. Limpié baños de ricos. Restregué suelos hasta que mis manos sangraron. Soporté humillaciones diarias. ¿Y así me lo agradeces después de medio siglo? ¿Investigando mi vida como si fuera una criminal, dudando de mí como si fuera una mentirosa? La discusión rápidamente escaló como fuego en maleza seca. Décadas de resentimiento acumulado explotando como una presa rota por presión imposible de contener. Agua fangosa de emociones reprimidas inundando el pequeño apartamento con verdades nunca dichas y mentiras expuestas. Yo gritaba preguntas que resonaban en las delgadas paredes. Ella gritaba acusaciones que rebotaban en el techo bajo. Los vecinos probablemente escucharon todo a través de las paredes finas como papel del modesto apartamento donde siempre vivimos, porque gente como nosotras no necesita lujos, según ella, cuando en realidad era para mantener el bajo perfil de una fugitiva. Fue cuando dijo algo que lo cambió todo, palabras que escaparon en el calor de la discusión como vapor de una olla a presión explotando. Tu verdadera madre no te merecía de todos modos. Mujer rica y engreída, con empleados haciendo todo, apenas te miraba entre fiestas y compromisos sociales. Te dejaba con cualquiera mientras salía a hacer una socialité. Yo te di el amor verdadero de una madre real, no de una madame que subcontrata la maternidad. En el momento exacto en que las palabras salieron de su boca como vómito verbal imposible de retractar, ella se dio cuenta del error fatal que décadas de cuidado no pudieron prevenir en un momento de desesperación. Había admitido conocer personalmente a mi verdadera madre. Había confesado que no me encontró anónimamente en la basura. Había revelado que me robó de alguien específico que conocía. Observaba. Envidiaba. El silencio que siguió fue ensordecedor como una explosión nuclear que primero ciega y solo después llega el sonido. Devastador como un tsunami que retira el mar antes de destruir la costa. Definitivo como el último aliento de un moribundo. «Me secuestraste», dije. Y las palabras salieron como revelación divina y condena infernal simultáneamente. Verdad que siempre existió, pero solo ahora se manifestaba en palabras. Me robaste de mi verdadera familia. Me privaste de mi verdadera identidad. Y pasaste 50 años haciéndome sentir agradecida por ello, mediante manipulación emocional y abuso psicológico. Doña Celia se desplomó en el sillón como un edificio implodido, envejeciendo 10 años en 10 segundos como el retrato de Dorian Gray a velocidad acelerada. La máscara de sufrimiento y madre sacrificada que llevó durante 5 décadas como armadura, finalmente cayó destrozada al suelo, revelando a la mujer desesperada y criminal debajo, pequeña y patética en su humanidad distorsionada por la envidia y el deseo. Solo quería un hijo. Susurró con una voz quebrada que nunca había escuchado antes, y por primera vez su voz no tenía manipulación calculada,
solo verdad cruda y dolorosa como una herida expuesta. Joaquim y yo intentamos durante años infernales, años de esperanza cada mes, seguidos por desilusión, lágrimas escondidas en el baño, pero no venía sin importar cuánto rezáramos, sin importar qué promesas hiciéramos a los santos. Había estado trabajando en su casa durante 2 años. Tu verdadera madre, Elena Torres. La vi embarazada, hermosa y radiante mientras yo sangraba cada mes. Te cuidé desde que naciste prematura pero perfecta. 3 kilos de perfección que ella apenas sostenía porque le dolían los puntos de la cesárea. Ella tenía todo lo que el dinero podía comprar. Un apuesto empresario como esposo que la adoraba, casa con piscina y jardín, empleadas para todo. Y aún así te tenía a ti, hermosa como una muñeca de porcelana, sana a pesar de ser prematura, perfecta en cada detalle. Yo no tenía nada más que el ardiente deseo de ser madre, un vientre seco que no podía generar vida, matrimonio con un hombre bueno pero ausente, vida de sirvienta que nunca sería más que eso. La confesión continuó brotando como pus de una herida infectada que finalmente se abría después de décadas fermentando. Palabras podridas de culpa almacenada mezcladas con justificaciones ensayadas en noches de insomnio. Era su fiesta de aniversario de bodas, 5 años. Ella salió usando un vestido rojo que costaba más de lo que yo ganaba en 6 meses. Te dejó con la niñera adolescente de reemplazo que se quedó dormida en el sofá después de beber a escondidas. Yo estaba trabajando horas extras que ni siquiera me pagarían adecuadamente, limpiando la cocina después de la fiesta, lavando copas de cristal que valían más que mi vida. Subí para usar el baño de servicio y pasé por tu habitación, puerta abierta, tú en la cuna importada durmiendo como el ángel que eras, y algo en mí se rompió como cristal en el suelo. No fue planeado en ese momento, pero quizás siempre había estado planeado en mi subconsciente. Te tomé envuelta en la manta rosa, bajé por las escaleras de servicio, salí por la puerta trasera conociendo el código, y simplemente caminé hasta la estación de autobuses contigo en mis brazos. Así de simple y así de complejo. Cambié de ciudad esa madrugada. Le dije al borracho de Joaquim que había adoptado a una bebé abandonada. Él nunca cuestionó mucho. Creo que en el fondo sabía que algo estaba mal, pero prefería no saber. Cómplice por omisión hasta que murió de cirrosis. Mi mundo giraba fuera de su eje como un planeta arrancado de su órbita, mientras ella hablaba, cada palabra reescribiendo 5 décadas de historia personal, en tiempo real. Recuerdos recontextualizándose como una película vista al revés, revelando un giro argumental que siempre estuvo allí. Mi verdadera madre, Elena Torres. ¿Está viva? Pregunté con voz ahogada por lágrimas que no sabía si eran de ira, tristeza o alivio. Lágrimas gruesas cayendo incontrolablemente llevándose la máscara barata que siempre usaba por economía. Doña Celia asintió derrotada como un general rindiendo un ejército. Cabeza baja por primera vez en 50 años de orgullo fabricado. Elena Torres, sí. Empresaria textil ahora jubilada, pero aún rica. Vive en la capital en el mismo barrio exclusivo. Nunca dejó de buscarte, por lo que sé a través de noticias que seguí obsesivamente por miedo y curiosidad mórbida. Ofreció recompensas millonarias. Contrató detectives internacionales. Apareció en televisión cada año en el aniversario de tu desaparición en los primeros años, llorando y suplicando información. Pero yo había cambiado todo sobre ti. Tu nombre, edad, historia, todo. Eras Beatriz Torres, nacida en marzo de 1973. Te convertiste en Mariana Silva, nacida en julio del mismo año. 4 meses y un nombre diferente. Documentos falsificados por un funcionario corrupto. Fueron suficientes para hacerte desaparecer del mapa como si nunca hubieras existido. La frialdad clínica con la que describía el crimen era aterradora como una autopsia en vivo, como si estuviera relatando una compleja receta de pastel y no el secuestro premeditado de una bebé inocente y la destrucción de una familia entera. ¿Y nunca sentiste remordimiento en 50 años? ¿Nunca pensaste en su sufrimiento devastador como madre, en el padre buscando, en la familia destruida? Doña Celia me miró con esos ojos duros que había conocido toda mi vida, pero ahora veía diferente. No dureza de una vida difícil, sino de un corazón convertido en piedra por el crimen. ¿Remordimiento por qué? Te di una vida honesta, aunque pobre. Puede que no fuera rica en dinero, pero fue honesta en amor a mi manera. Trabajé cada día de mi vida para mantenerte con dignidad. Ella era rica. Tuvo otros hijos después. Por lo que escuché, tuvo otro poco después de que desaparecieras. Roberto se llama. Solo te tuve a ti. Mi milagro robado pero amado.
La policía llegó 3 horas después de mi temblorosa llamada telefónica, convocada por mí mientras doña Celia seguía paralizada en el sillón como una columna de sal, envejecida y derrotada, pero aún tratando de justificar lo injustificable con la lógica distorsionada de alguien que había pasado décadas convenciéndose a sí misma de que el crimen era un acto de amor. La detective Santos, una mujer de mediana edad con el cabello gris recogido en un moño severo, y ojos que habían visto demasiada tragedia humana para sorprenderse, pero aún mantenían la compasión, escuchó la confesión con profesionalismo inquebrantable, mientras su equipo registraba el pequeño apartamento con guantes de látex, buscando evidencia de un crimen de hace 5 décadas, que probablemente ya no existía físicamente, pero estaba metafóricamente en todas partes. «Señora Mariana, o debería decir Beatriz», me dijo con voz suave pero firme mientras esposaban a doña Celia, una escena que nunca imaginé presenciar incluso en mis peores pesadillas. La mujer que me crió siendo arrestada por amarme demasiado incorrectamente. Necesitaremos hacer pruebas de ADN más completas con cadena de custodia oficial, investigar registros antiguos en múltiples ciudades. Pero si la historia se confirma como parece que será, su familia biológica necesita ser notificada inmediatamente. Prepárese emocionalmente porque esto será un tsunami de emociones para todos los involucrados. Ver a doña Celia siendo llevada por la policía era surrealista como un sueño lúcido, donde sabes que estás soñando pero no puedes despertar. La mujer que me crió con severidad y amor distorsionado, que me alimentó incluso pasando hambre ella misma, que me vistió con ropa de segunda mano pero la mantuvo limpia, que asistía a las reuniones escolares fingiendo ser una madre orgullosa, que me cuidó cuando estuve enferma de dengue a los 15 años casi muriendo, pero también la mujer que me robó de mi verdadera familia como un objeto en una tienda, que me privó de una vida completamente diferente con oportunidades que nunca supe que existían, que construyó 5 décadas de elaboradas mentiras como un castillo de naipes y me hizo sentir agradecida por ello a través de constante manipulación emocional. Las siguientes semanas fueron un borrón surrealista de exámenes invasivos, testimonios exhaustivos repetidos hasta memorizarlos, investigaciones paralelas que descubrieron capas de mentiras como una cebolla infinita. La historia se volvió viral en los medios nacionales. Mujer descubre a los 50 que fue secuestrada siendo bebé. Secuestradora la crió, afirmando que la salvó de la basura. Y mi vida privada se convirtió en un espectáculo público consumido por millones que tenían opiniones sobre un trauma que no habían vivido, juzgaban un dolor que no habían sentido. Reporteros acampados fuera del hotel donde me escondía, micrófonos empujados en mi cara cuando intentaba comprar pan, solicitudes de entrevistas exclusivas con obscenas ofertas de dinero por mi sufrimiento. Pero nada de eso importaba. Era ruido blanco comparado con el momento en que conocí a Elena Torres, mi madre biológica que había buscado a una hija durante 50 años sin rendirse jamás. Fue en una oficina neutral en la comisaría con paredes beige y olor a café viejo, con la detective Santos presente como mediadora entrenada en encuentros imposibles. Cuando ella entró, el tiempo se detuvo y aceleró simultáneamente. Era como mirarme en un espejo envejecido con elegancia en lugar de pobreza. Los mismos ojos marrones pero sin las arrugas de preocupación financiera. La misma forma de cara pero cuidada con cremas caras. Incluso la forma de caminar era similar, pero con la confianza de alguien que nunca tuvo que disculparse por existir. Se detuvo en la puerta como si no pudiera creer que yo era real, como si 50 años de búsqueda hubieran sido un espejismo en el desierto, y temiera que yo desapareciera si parpadeaba, mirándome con una intensidad que atravesaba el alma. «¿Beatriz?», dijo con una voz que era susurro y grito a la vez, y el nombre que nunca había conocido sonó extraño y correcto al mismo tiempo, como una palabra en un idioma olvidado cuyo significado de repente recuerdas. Me dijeron. El ADN confirmó con 99.9%. «Eres mi Beatriz, mi bebé robada». El abrazo que siguió fue desesperado como un náufrago aferrándose a un salvavidas. 50 años de anhelo comprimidos en un gesto que rompió costillas emocionales de ambas. Ella olía a perfume caro que nunca podría permitirme. Yo olía a jabón barato de hotel. Pero nuestros cuerpos encajaban como un rompecabezas separado por décadas finalmente completo. Ella lloró violentamente mojando mi hombro. Yo lloré silenciosamente mojando el suyo. Incluso la detective Santos discretamente se limpió una lágrima fingiendo que era polvo, la humanidad atravesando el profesionalismo. «Nunca dejé de buscar», susurró Elena contra mi cabello encanecido que acariciaba como si fuera oro. «Nunca. Ni un solo día en 18,000 días. Contraté detectives de 5 países.
Fui a todos los programas de personas desaparecidas hasta que me prohibieron por ser repetitiva. Hackeé sistemas, soborné a funcionarios, mantuve tu habitación exactamente como estaba el día que desapareciste esperando que volvieras, esperando oírte llorar en la cuna otra vez. La culpa que sentí era abrumadora como una avalancha sobre una montaña de remordimiento. Había una mujer que sufrió durante 5 décadas buscando a una hija que estaba viva a solo 300 kilómetros de distancia, criada por la misma empleada a quien había confiado como familia. «Roberto viene», dijo entre sollozos, alejándose para mirarme mejor, pero manteniendo sus manos en mis hombros como si fuera a evaporarme, tocando mi cara con dedos temblorosos como para confirmar que yo era real, y no solo otro sueño cruel. Tu hermano a quien nunca conociste. Nació 2 años después de que desapareciste. Cesárea de emergencia porque yo no dejaba de llorar. Dedicó su vida adulta a buscarte también. Se convirtió en neurólogo. Dijo que era una forma de ayudar a las personas y entender la mente humana, ya que no podía ayudar a encontrarte, o entender cómo alguien roba un bebé. Cuando Roberto entró 15 minutos después, la conexión fue inmediata y desconcertante como un déjà vu a la inversa. El doctor que había sido mi médico personal durante los últimos 3 años sin que ninguno de los dos lo supiera, quien había sugerido la prueba de ADN debido a inconsistencias genéticas, que su ojo entrenado notó, era mi hermano biológico a quien el destino había colocado en mi camino como una pieza de rompecabezas cósmico. Sospechaba profundamente, pero no conscientemente. Admitió con voz entrecortada, lágrimas corriendo por su rostro normalmente profesional, transformando al doctor en hermano. Algo en ti siempre me pareció familiar más allá de la coincidencia, una sensación de conocer sin haber conocido jamás, pero pensé que era transferencia o coincidencia genética. Cuando vi tus características genéticas en pruebas rutinarias, el grupo sanguíneo que no coincidía con lo que pensabas basado en el de tus padres, marcadores genéticos que indicaban diferente ascendencia, sugerí la prueba pensando que quizás fuiste adoptada sin saberlo. Nunca imaginé que serías mi hermana secuestrada. Nunca imaginé que el destino pudiera ser tan cruel y amable simultáneamente. Descubrimos en los días siguientes, a través de una investigación obsesiva, que el destino nos había puesto en el mismo camino varias veces como un guión escrito por un dramaturgo sádico. Roberto se había mudado a mi ciudad 5 años antes específicamente para ampliar la búsqueda incluyendo el campo. Había dado conferencias sobre genética y neurociencia en la escuela donde yo enseñaba, y probablemente nos cruzamos en los pasillos. Teníamos 3 amigos mutuos que siempre comentaban lo parecidos que éramos. Deben ser parientes. Pero nunca lo tomamos en serio porque el apellido Silva es demasiado común, y el mundo es irónicamente pequeño y grande al mismo tiempo. La adaptación a la nueva realidad fue brutal y caótica, como aprender a caminar después de 5 décadas en una silla de ruedas emocional. Descubrir a los 50 que tu verdadero nombre es completamente diferente, que tu cumpleaños está equivocado por 4 meses, que toda tu identidad cuidadosamente construida es fraudulenta desde el certificado de nacimiento. Es como ahogarse y nacer ardiendo al mismo tiempo, destrucción y reconstrucción simultáneas sin anestesia. Elena me mostró fotos y videos de lo que habría sido mi vida en álbumes organizados por año que nunca viví. La casa grande con jardín donde nací y fui robada, la habitación de bebé decorada en tonos rosa y blanco que mantuvo intacta durante 5 décadas como un santuario de esperanza enferma, las fotos de los 3 meses que viví como Beatriz Torres antes de convertirme en Mariana Silva contra mi voluntad o conocimiento, cada imagen un universo paralelo donde era feliz sin saberlo. También había videos de mala calidad de cámaras antiguas, grabaciones caseras en cintas VHS que ella había digitalizado obsesivamente, temiendo perder los últimos recuerdos, mostrando un bebé regordete y feliz, rodeado de lujo y amor que no recuerdo. Una vida que me fue robada por celos y desesperación de un vientre seco. Tenías una niñera filipina, 2 empleadas que se turnaban, un chofer, todo lo mejor que el dinero podía comprar, contaba Elena tratando de sonreír a través de lágrimas perpetuas. Pero Celia siempre parecía especialmente dedicada a ti, más que las otras. Confié completamente en ella porque había trabajado con nosotros durante 2 años antes de que nacieras. Nunca mostró nada más que profesionalismo mezclado con cuidado que parecía genuino. Ahora entiendo que estaba observando, planeando, esperando una oportunidad. La traición fue múltiple como puñaladas secuenciales. Doña Celia había traicionado la confianza de empleadores que la trataban bien, robado un bebé como si fuera un objeto, y me crió en la pobreza mientras mi verdadera familia tenía recursos para darme una vida completamente diferente.
educación que abriría puertas, oportunidades que ni siquiera sabía que existían. El juicio de doña Celia fue un circo mediático que duró meses infernales, donde cada detalle sórdido fue diseccionado por comentaristas que no conocían a ninguna de las personas involucradas, pero opinaban como expertos. Fue acusada de secuestro agravado, falsificación de documentos públicos, uso de documentos falsificados, maltrato psicológico. La fiscalía argumentó brillantemente que hacerme creer que fui rescatada de la basura constituía abuso emocional severo, con consecuencias psicológicas permanentes, tortura mental que duró 5 décadas. Durante el juicio al que asistí todos los días como una forma necesaria de tortura, surgieron detalles sórdidos como cuerpos en un lago drenado. El señor Joaquim, a quien llamé padre hasta su muerte por cirrosis hace 10 años, aparentemente sabía o sospechaba fuertemente del secuestro, pero eligió un cobarde silencio cómplice, bebiendo su culpa hasta que su hígado se rindió en protesta. Antiguos vecinos fueron convocados y testificaron sobre las repentinas mudanzas siempre nocturnas, sobre cómo doña Celia apareció con un bebé de la nada una mañana de abril, sobre las historias contradictorias que contaba sobre mi origen dependiendo de quién preguntara y cuánto hubiera bebido. Una anciana vecina de 87 años informó con impresionante memoria. Primero dijo que me había adoptado legalmente, luego que era una sobrina huérfana, después que me encontró en la calle, luego que me dejaron en su puerta. La gente fingía creer porque era más fácil, pero todos sabían que algo estaba muy mal. Los bebés no aparecen de la nada. La sensación de haber vivido 5 décadas rodeada de personas que sospechaban la verdad, pero eligieron el silencio cómplice por conveniencia, fue casi tan dolorosa como el secuestro mismo. Traición colectiva por omisión. Doña Celia fue condenada a 12 años de prisión en régimen inicialmente cerrado, una sentencia que muchos consideraron demasiado indulgente para 5 décadas de crimen continuado, pero la edad avanzada y los problemas de salud fueron factores atenuantes que la salvaron de una condena mayor. El día de la sentencia, que parecía un final de telenovela, pero era mi vida real, me miró desde el banquillo de los acusados con ojos que no mostraban verdadero remordimiento, solo autocompasión, y dijo lo suficientemente alto para que todos escucharan y los medios grabaran: «Te amé a mi manera retorcida. Puede que no fuera legalmente correcto, pero fue amor emocionalmente verdadero». Salí del tribunal sin responder porque, ¿qué respuesta podría existir para eso? ¿Cómo responder a un crimen justificado por amor? Ella me amó, sí, de una manera enferma, posesiva, tóxica que dejó marcas permanentes. Me crió con disciplina rígida, me educó con valores tradicionales, me dio fundamentos morales. Irónicamente me enseñó sobre honestidad mientras vivía la mentira más grande posible, sobre gratitud mientras me robaba el derecho a elegir. La complejidad de sentimientos que tengo por ella es algo que mi psicóloga, la doctora Leticia, dice que me llevará años o décadas procesar, si es que alguna vez lo proceso completamente. Puedes odiar el crimen y aún tener sentimientos contradictorios por el criminal, explica en las sesiones semanales que son esenciales para mi ya frágil cordura, usando términos técnicos que intento entender mientras mi corazón se niega a aceptar. Ella fue tu madre durante 50 años, aunque no debería haberlo sido. El cerebro no apaga 5 décadas de conexión emocional, solo porque descubrimos que se basaba en un crimen. Los neurotransmisores no distinguen el amor verdadero del síndrome de Estocolmo después de tanto tiempo. Elena intentó compensar 5 décadas perdidas a una velocidad récord imposible, rodeándome con amor asfixiante bien intencionado que, aunque comprensible después de tanto sufrimiento, era difícil de procesar para alguien criada con afecto medido y condicional. Quería darme todo lo que el dinero podía comprar inmediatamente: una nueva casa en el barrio exclusivo, coche importado que nunca soñé con conducir, viajes a lugares que solo vi en revistas, ropa de diseñador que parecían disfraces, joyas que valían más que el apartamento donde me criaron, como si los regalos materiales pudieran comprar el tiempo perdido, como si el consumismo pudiera sanar el trauma. Madre, dije una vez durante la cena en un restaurante francés donde no sabía pronunciar nada del menú, y la palabra aún suena extraña y forzada para alguien que no sea doña Celia, como un idioma extranjero que estudio pero no domino. No necesito cosas materiales que no sé usar. Necesito tiempo para entender quién soy ahora, para procesar estas dos identidades contradictorias. Porque esta es la verdad más difícil y fundamental. A los 52 años, ya no sé quién soy, suspendida entre dos existencias como un fantasma de ambas. Mariana Silva fue una ficción elaborada creada por una secuestradora para encubrir un crimen.
una identidad construida sobre mentiras. Beatriz Torres es una extraña que existe solo en documentos amarillentos y recuerdos de otras personas. El fantasma de una bebé que nunca creció. Estoy atrapado entre dos identidades como una personalidad dividida. Ninguna completamente real porque una es una mentira y la otra es una imposibilidad temporal. Ninguna completamente falsa porque viví una y nací siendo la otra. Roberto ha sido un puente entre los dos mundos que no se conectan naturalmente. Como neurólogo, entiende el trauma psicológico con conocimiento científico que ayuda a racionalizar lo irracional. Como hermano descubierto tardíamente, ofrece amor incondicional que proviene del ADN compartido, pero sin el peso de los recuerdos compartidos. Descubrimos afinidades sorprendentes a pesar de 50 años separados como universos paralelos. El mismo gusto por la literatura latinoamericana que nadie más en la familia tiene. La misma aversión inexplicable a las películas de terror que nos causa una ansiedad desproporcionada. Incluso la misma forma de reír echando la cabeza hacia atrás, que es genética y no aprendida. La genética es poderosa. Bromea tratando de traer ligereza a una situación que pesa toneladas emocionales. Puedes separar a los hermanos al nacer, y aún así, les gustarán las mismas cosas. Me cuenta sobre crecer a la sombra de mi desaparición, como una planta tratando de crecer bajo un árbol muerto, sobre padres que nunca superaron la pérdida, transformando la casa en un mausoleo de recuerdos, sobre cómo Elena desarrolló una depresión crónica tratada con medicamentos recetados y terapia interminable. Y cómo nuestro padre, que murió hace 15 años todavía buscándome con detectives privados hasta su último día, se culpaba obsesivamente por haber salido la noche del secuestro para celebrar su aniversario de bodas. Nuestra familia nunca fue la misma después, confiesa Roberto en una tarde lluviosa mientras tomamos café. Él con azúcar refinada y yo con edulcorante por un hábito de pobreza. Ahora entiendo que no eran solo 3 personas viviendo con tu desaparición. Éramos 4, tú incluido, viviendo vidas devastadas por el mismo crimen en universos separados. El tema financiero también tuvo que abordarse con una delicadeza de desactivación de bombas. Elena inmediatamente quiso incluirme en el testamento con una retroactividad imposible, darme la porción de la herencia que habría sido mía si hubiera crecido como un Torres, pero aceptar dinero que no había ganado parecía cobrar por 5 décadas de sufrimiento, transformando el trauma en una mercancía. No es caridad ni pago, insistió Elena con lágrimas en los ojos durante una reunión con abogados que parecían buitres bien vestidos. Es tu derecho de nacimiento que te fue robado. Celia te robó esto también, además de la familia. La estabilidad financiera que elimina ansiedades, la educación de calidad que abre puertas, las oportunidades que el dinero proporciona, la red de contactos que crea el privilegio. Es una dolorosa verdad que viví una vida de limitaciones constantes donde cada centavo importaba, donde muchas elecciones estaban determinadas por la falta de recursos más que por un deseo genuino. Estudié en una escuela pública deteriorada, donde el techo se derrumbaba y todo faltaba. Asistí a una universidad pública no por mérito, sino porque era la única opción gratuita. Me convertí en maestro no por pasión, sino porque era una carrera accesible con la estabilidad que la pobreza exige. ¿Qué persona habría sido con otras oportunidades? ¿Un médico como Roberto? ¿Una empresaria como Elena? ¿Una artista que la pobreza no permite? Es una pregunta sin respuesta que me atormenta durante noches de insomnio, cuando el silencio grita posibilidades perdidas. El apartamento donde vivía con doña Celia está vacío ahora, congelado en el tiempo como la escena del crimen emocional que siempre fue, pero que solo ahora reconozco como tal. Las paredes manchadas de humedad que siempre vi como una marca de pobreza ahora parecen lágrimas petrificadas de 5 décadas de mentiras. Cada mueble desgastado cuenta la historia de una vida que no debería haber sido mía, pero lo fue. Cada rincón esconde un recuerdo que no sé si preservar o destruir como evidencia de un crimen continuo. No puedo venderlo porque eso sería admitir un final definitivo. No puedo volver a vivir allí porque sería aceptar una prisión de la que fui liberado. Ni siquiera puedo entrar para conseguir mis cosas porque cada objeto es un disparador de trauma que todavía no sé nombrar completamente. Roberto y Elena han ofrecido múltiples veces vaciar el lugar, contratar una empresa especializada, ahorrarme la confrontación física con el pasado materializado en muebles baratos. Pero hay algo en que otros manejen las reliquias de mi falsa vida que parece una violación final de la privacidad que ya no existe. Cada objeto en ese lugar cuenta una historia que ahora sé que es mentira pero que fue mi verdad durante 5 décadas. El álbum de fotos donde sonrío sin saber que estoy secuestrada.
sin imágenes mías antes de los 2 años porque los bebés secuestrados no tienen libros de fotos, el diploma colgado en la pared con el nombre falso que usé para construir mi carrera, la colección de tarjetas del Día de la Madre que hice con tanto cuidado y creatividad para la mujer que me robó de mi verdadera madre. La doctora Leticia sugiere que eventualmente debería ir allí para una sesión de terapia de exposición, confrontar físicamente el pasado para procesarlo, pero todavía no tengo el coraje para enfrentar los fantasmas que viven en cada habitación. Es más fácil vivir en el limbo aséptico de la habitación de hotel pagada por Elena con dinero que no siento que merezco, suspendida entre 2 vidas como un fantasma que no pertenece a ningún mundo, ni a los vivos ni a los muertos, ni a los ricos ni a los pobres, ni a la familia Torres ni a la familia Silva. Los medios no me dejan en paz. Vampiros emocionales disfrazados de periodistas de investigación, tratando de succionar cada gota de sufrimiento para transformarla en carnada para clics. La historia es demasiado sensacional para ignorarla. Mujer de clase media. Baja descubre que es una heredera secuestrada por una empleada celosa. Secuestradora crió a la víctima con la cruel historia de rescatada de la basura durante 5 décadas. El hermano médico fue quien inadvertidamente descubrió la verdad a través de un examen de rutina. La madre biológica adinerada nunca dejó de buscar. Los reporteros me persiguen con la persistencia de acosadores legalizados que quieren exclusivas que les ganarían premios periodísticos. Productores de Hollywood quieren hacer documentales explorando cada sórdido detalle. Escritores famosos quieren los derechos de la historia para un éxito de ventas garantizado. Es un descarado vampirismo emocional disfrazado de interés público, buitres rodeando un cadáver aún vivo. Elena contrató un equipo de abogados caros que parecen una mafia legal para protegerme. Consiguió órdenes de alejamiento que son sutilmente violadas, demandas por invasión de privacidad que producen compensaciones que no quiero, pero aún así, persisten como plagas. Cambié drásticamente mi apariencia. Corté el cabello que mantuve largo durante 5 décadas porque doña Celia decía que una mujer sin cabello largo no es una mujer completa. Me lo teñí de rubio que no me favorece, pero me disfraza. Uso gafas oscuras incluso en días nublados. Evito lugares públicos como si tuviera una enfermedad contagiosa. Vivo como fugitiva en la misma ciudad donde crecí. La ironía no escapa incluso a través de la niebla del trauma. Doña Celia me hizo vivir escondida durante 50 años sin que yo supiera que era una persona secuestrada siendo buscada. Ahora vivo conscientemente escondida, huyendo de aquellos que quieren explotar mi historia. Lo más difícil de procesar psicológicamente es lidiar con recuerdos que insisten en existir a pesar de estar basados en una mentira. No todos son malos. Ese es el problema que la doctora Leticia llama disonancia cognitiva traumática. Hubo momentos de genuina alegría que no sé si fueron genuinos o actuación. Cumpleaños celebrados con simple pastel de maíz, pero hechos con lo que yo pensaba era afecto. Pero ahora cuestiono si era culpa. Navidades con pocos regalos baratos envueltos en periódico, pero con calor humano que pudo haber sido el calor del crimen calentando la conciencia. Abrazos cuando estaba enferma con fiebre alta que parecían reales pero venían de brazos criminales. ¿Cómo reconciliar esto con el monstruoso crimen que originó todo? ¿Cómo odiar completamente a alguien que, por más equivocada y criminal que fuera, fue la única madre que conocí durante 5 décadas, cuyo regazo busqué cuando tenía pesadillas sin saber que ella era la pesadilla? La doctora Leticia dice que no necesito reconciliar nada, que puedo mantener las contradicciones coexistiendo como física cuántica emocional, que los humanos son demasiado complejos para caber en cajas binarias de víctima y villano, amor y odio. Pero la sociedad quiere narrativas limpias como telenovelas de horario estelar, la víctima inocente y pura, la villana cruel sin matices, la verdadera familia amorosa sin defectos. La realidad es mucho más desordenada, sucia, contradictoria, imposible de empaquetar en una narrativa vendible. Visité a doña Celia en prisión una vez, 6 meses después de la condena que los medios cubrieron como un espectáculo romano. Elena estaba horrorizada cuando le conté, lágrimas de incredulidad corriendo por su rostro bien cuidado. Roberto preocupado por mi ya frágil salud mental, pero necesitaba respuestas que solo ella podía dar. Necesitaba mirar a los ojos de la mujer que me crió y me destruyó simultáneamente. El penal de mujeres estaba a 2 horas de viaje por una carretera llena de baches. Una construcción gris que parecía una enfermedad de concreto en medio de la nada. Un lugar donde las mujeres pagan por crímenes que la sociedad no espera que cometan. Se veía más pequeña, como si el crimen descubierto la hubiera encogido físicamente. Más vieja en años que los meses transcurridos.
pero todavía con esa mirada dura que había conocido toda mi vida, y que ahora entendía que era una armadura contra su propia culpa. La sala de visitas olía a desinfectante industrial mezclado con desesperación. Otras mujeres visitando a otros criminales, todas pretendiendo normalidad en una situación fundamentalmente anormal. ¿Por qué la basura?, pregunté sin preámbulo ni cortesías, directo al punto que había dolido durante 5 décadas. ¿Por qué pasar 50 años humillándome con esta historia sádica? ¿Por qué no inventar una adopción normal? Un abandono en la puerta, algo menos cruel. Ella miró sus propias manos, ahora sin anillos debido a las regulaciones de la prisión, durante mucho tiempo antes de responder con una voz que parecía provenir de un pozo profundo de justificaciones ensayadas. Porque si creías que te habían tirado como basura, nunca querrías buscar de dónde venías. La vergüenza sería demasiado fuerte. Y si te sentías agradecida por haberte salvado de una muerte segura, nunca cuestionarías nada. La gratitud sería una cadena más fuerte que el hierro. Funcionó durante 50 años, ¿no? La frialdad del cálculo me produjo náuseas físicas, un vómito ascendente que tragué con dificultad. Cada desagradecida que escuché durante 5 décadas, cada vez que me recordaba la supuesta basura en momentos de vulnerabilidad, cada humillación pública utilizando un origen fabricado, era una estrategia consciente de control psicológico, guerra psicológica contra una niña y luego una adulta que no sabía que estaba en batalla. Destruiste 4 vidas principales y un sinfín de periféricas a través de tu egoísmo disfrazado de amor, dije, poniéndome de pie para irme antes de que la debilidad me hiciera llorar frente a ella. La mía que nunca fue mía, la de mi verdadera madre que todavía busca a su hija en cada rostro en la calle, la de mi padre que murió de un ataque al corazón a los 58 años todavía buscándome con su último aliento, la de mi hermano que creció a la sombra de mi ausencia intentando ser 2 niños en uno. Doña Celia agarró mi muñeca con sorprendente fuerza para su edad y circunstancias, uñas demasiado largas clavándose en mi piel como siempre hacía cuando quería controlarme. ¿Y mi vida no cuenta? ¿Crees que fue fácil vivir 50 años con miedo a ser descubierta? Cada golpe en la puerta pensando que era la policía, cada pregunta sobre tu pasado teniendo que inventar una nueva mentira, cada documento que necesitaba falsificar arriesgando la prisión, cada vez que preguntabas por fotos de bebé teniendo que inventar excusas. Yo también viví en una prisión, Mariana. Beatriz. Quien quiera que seas ahora. Una prisión que construí, pero una prisión al fin y al cabo. Me fui sin responder porque no había respuesta adecuada, pero sus palabras permanecieron como astillas bajo la piel. Ella conscientemente eligió esa prisión. Yo no elegí nada, ni nacer, ni ser robada, ni vivir una mentira, ni descubrir la verdad. Pero ahora tengo que vivir con las consecuencias de elecciones que no hice. Elena organizó una fiesta de cumpleaños para mí siguiendo rituales que no reconozco. Mi verdadero cumpleaños en marzo, no la falsa fecha de julio que celebré durante 5 décadas pensando que marcaba mi nacimiento cuando marcaba la aproximación del crimen. Fue vergonzoso y dulce al mismo tiempo, como una fiesta de mayoría de edad para una mujer de 52 años. Un intento desesperado por recuperar un ritual perdido que no puede recuperarse porque el tiempo es el único recurso que el dinero no puede comprar. La fiesta fue en el salón de fiestas del edificio de lujo donde vive Elena, decorado con flores que costaban más que mi salario mensual de maestra. Había un pastel de 3 pisos con fondant que parecía demasiado una obra de arte comestible para comerlo, globos metálicos flotando en el techo como sueños perdidos, incluso un álbum de fotos de lo que serían mis primeros 3 meses de vida antes del secuestro. Cada página una puñalada de vida no vivida. Roberto hizo un discurso sobre segundas oportunidades que no son segundas porque la primera fue robada. Sobre la familia siendo más que sangre, pero la sangre ayudando. Sobre el milagro estadístico de encontrarme después de 5 décadas que calculó menos probable que ganar la lotería. Intenté sonreír para fotos que no me representan. Agradecer por una fiesta que no siento mía. Fingir que no era profundamente perturbador, celebrar un cumpleaños que no reconozco como mío, con una familia que no reconozco como mía, a pesar del ADN confirmándolo. Los invitados eran extraños que aparentemente eran primos, tíos, personas que lloraron por mi desaparición cuando era bebé y ahora no sabían cómo actuar con mi regreso como persona mayor. Una tía dijo con buena pero terrible intención, «Tienes la nariz de tu abuelo». Y yo ni siquiera sabía que tenía un abuelo porque murió buscándome, mucho menos cómo era su nariz o por qué importaba ahora que la mía fuera similar. La terapia con la doctora Leticia es el único lugar donde puedo ser completamente honesta sobre la ambivalencia paralizante que siento,
donde no necesito fingir gratitud por haber sido encontrada o ira por haber sido robada, donde puedo admitir verdades terribles sin juicio. A veces odio a Elena por haber tenido empleadas domésticas. Admito con vergüenza que quema más que las palabras. Si no hubiera contratado a doña Celia para limpiar lo que ella misma podría limpiar, nada de esto habría ocurrido. Es irracional, es injusto. Es culpar a la víctima, pero lo siento de todos modos. Es irracional hasta el punto del absurdo, injusto hasta el punto de la crueldad, pero el trauma no sigue la lógica aristotélica, no respeta los silogismos. Otras veces odio a Roberto por descubrir la verdad a través de una prueba que podría haber esperado. Si no hubiera solicitado la prueba de ADN, seguiría viviendo mi vida ignorante pero estable. Mariana Silva enseñando portugués a adolescentes desinteresados, sin cuestionar la realidad. Y siempre, constantemente, obsesivamente, la pregunta que no se silencia ni con terapia y medicación. ¿Habría sido mejor nunca saber? ¿Vivir y morir como Mariana Silva, hija agradecida de un salvador heroico, que descubrir que soy Beatriz Torres, víctima de un secuestrador calculador? La ignorancia no es felicidad, pero el conocimiento de esta verdad específica parece una maldición sin redención. El proceso de cambiar legalmente de identidad es kafkiano hasta el punto de parecer ficción distópica. Técnicamente, Mariana Silva nunca existió legalmente porque todos los documentos fueron falsificados con competencia amateur. Falsificaciones lo suficientemente buenas para la vida cotidiana, pero que no resisten el escrutinio oficial. Beatriz Torres existe en un certificado de nacimiento original, pero oficialmente dejó de existir a los 3 meses de edad cuando fue declarada desaparecida presuntamente muerta después de años sin pistas. Crear un puente legal entre las dos identidades requiere interminables audiencias donde tengo que probar lo improbable, testigos para confirmar lo imposible, montañas de papeleo que intentan dar sentido burocrático a un crimen de 5 décadas, que desafía el significado. El juez encargado, un hombre de 60 años que parecía haberlo visto todo, dijo con genuino asombro: en 40 años de judicatura tratando casos imposibles, nunca he visto un caso que desafíe tanto la lógica legal. Necesito probar que soy yo misma. ¿Pero cuál yo misma? ¿La profesora jubilada que todos conocen como Mariana Silva pero que técnicamente nunca existió? ¿O la bebé desaparecida Beatriz Torres a quien nadie reconoce como adulta? Es un laberinto burocrático donde cada solución crea 2 nuevos problemas. Cada documento resuelto revela 3 irregularidades. Cada paso adelante son 2 pasos atrás. Elena insiste en mostrarme lo que habría sido mi vida a través de objetos y lugares preservados como reliquias religiosas, turismo macabro de una existencia no vivida. Me llevó a la escuela privada donde habría estudiado si no hubiera sido robada. Un edificio histórico con jardines cuidados donde la matrícula cuesta más de lo que doña Celia ganaba en un año. A la universidad privada donde ya tenía un lugar garantizado por apellido antes del nacimiento. Al club donde la familia tiene una membresía perpetua por 3 generaciones y donde habría aprendido tenis y natación en lugar de supervivencia y resignación. Es turismo de una vida no vivida que me deja emocionalmente agotada hasta el punto del colapso. Cada lugar un universo paralelo donde fui feliz y realizada, en lugar de secuestrada y limitada. Te habrían encantado las clases de equitación, dice Elena con esperanza desesperada en sus ojos, como si a los 52 años comenzara a montar a caballo para recuperar el tiempo perdido, como si los pasatiempos de élite pudieran llenar un agujero de 5 décadas. Roberto es más sensible a la imposibilidad de la situación. Entiende con empatía médica que no puedo simplemente ponerme una vida que nunca viví como si fueran ropas nuevas compradas en una tienda, que la identidad no es un abrigo que se cambia. Eres quien eres, me dice con amabilidad profesional y fraternal. Criada como fuiste criada, con los valores que tienes, experiencias que viviste. Eso no cambia retroactivamente, solo añade contexto, por doloroso que sea. Es reconfortante e insuficiente al mismo tiempo, como una tirita en una amputación. El nuevo apartamento que Elena insiste en pagar con dinero que parece manchado por una culpa que no es suya, es hermoso pero no es hogar, nunca lo será. Decorado con muebles caros que no elegí en un estilo que no entiendo. En un barrio exclusivo que no conozco donde los vecinos me miran con educada sospecha. Es el escenario de una vida que no sé cómo vivir. Un escenario donde no conozco mi papel. Mantengo una maleta preparada en la habitación sin siquiera darme cuenta conscientemente, no por una intención consciente de huir, sino por ser incapaz de sentirme permanente en ningún lugar. Desarraigada de una manera que un árbol no puede sobrevivir. Soy una refugiada de mi propia existencia, una apátrida existencial sin país de origen,
al que regresar porque el país de origen era una mentira. Los vecinos me conocen como Beatriz, un nombre al que todavía no respondo naturalmente después de meses intentándolo. Cuando alguien grita Beatriz en la calle, no giro automáticamente la cabeza. 50 años de condicionamiento pavloviano como Mariana no desaparecen con los descubrimientos de ADN. Las neuronas no se reorganizan solo porque apareció la verdad. Empecé a escribir un diario, tratando de reconciliar las dos narrativas de mi vida como una historiadora esquizofrénica de mi propia existencia. Cada recuerdo necesita ser reexaminado bajo la cegadora nueva luz de la verdad, como una arqueóloga excavando su propio pasado. El día que Dona Celia me enseñó a montar en bicicleta a los 6 años, sujetando el asiento hasta que lo soltó sin avisar y pedaleé sola por primera vez. ¿Fue crimen o cuidado? ¿Amor o posesión? Mi graduación universitaria donde lloró copiosamente con orgullo. Lágrimas que mojaron mi diploma. ¿Una actuación para una audiencia o un sentimiento genuino de una madre? Aunque criminal. Los golpes con el cinturón cuando desobedecía o contestaba. Marcas que duraban semanas. ¿Disciplina normal de la época o control de una secuestradora temerosa de perder el control sobre una víctima en crecimiento? No hay respuestas simples. El blanco y negro se convirtieron en una escala infinita de grises. La doctora Leticia dice que puede que nunca haya respuestas definitivas, que vivir con ambigüedad extrema es parte de la condición humana elevada al extremo. Pero la ambigüedad de mi situación parece demasiado extrema para encajar en la experiencia humana normal. Soy un valor atípico estadístico y emocional. Roberto descubrió a través de una investigación genética obsesiva que tengo predisposiciones para varias condiciones hereditarias que Dona Celia nunca podría haber conocido o prevenido, diabetes tipo 2 que ya se está manifestando, hipertensión que he estado medicando durante años sin conocer el origen, riesgo cardíaco elevado que explicaría las palpitaciones que siempre he tenido, tendencia a la depresión, que siempre pensé que era circunstancial, pero es química. Si hubiera sido criada con acceso a un historial médico familiar completo, podrías haber prevenido o controlado mejor desde una edad temprana, explica clínicamente, tratando de ocultar el dolor fraternal, pero veo el dolor detrás del profesionalismo, la culpa de un médico que no pudo prevenir. Una cosa más robada de mí más allá de lo obvio, el derecho a mi verdadero historial médico, conocimiento de mi cuerpo genéticamente heredado, prevención informada. Ahora, a los 52 años, descubro que debería haber tomado medidas preventivas que no tomé porque no sabía que las necesitaba, exámenes específicos que no hice porque pensaba que no tenía antecedentes familiares, cambios de estilo de vida que podrían haberse hecho hace décadas si hubiera conocido la verdad genética. Es otra capa de duelo en una cebolla infinita de pérdidas, por lo que podría haberse prevenido si no hubiera sido robada. Las noches son lo peor, cuando la oscuridad amplifica los demonios internos. Sin la distracción del día, las dos vidas batallan en mi mente como ejércitos en una guerra civil donde no es posible un ganador. Sueño con Dona Celia llamándome ingrata, con una voz que resuena en una catedral vacía. Me despierto sudando buscando a Elena para que me consuele. Pero Elena es una extraña que comparte mi ADN pero no mis recuerdos. El insomnio es crónico ahora. Medicado con fármacos de prescripción pero persistente como un criminal que siempre regresa. A las 3 de la mañana, una hora que descubrí es estadísticamente cuando más personas mueren, deambulo por el apartamento que no siento como mío como un fantasma acechando la vida equivocada, mirando fotos de una vida que no viví enmarcadas en plata, de personas que son familia por sangre pero parecen actores de una película que no vi. El espejo del baño italiano me devuelve un rostro que ahora sé es idéntico al de Elena cuando era joven por fotos antiguas, pero que siempre vi como único, como mío, como de Mariana. Incluso mi apariencia no me pertenece completamente. Es herencia genética de una familia que no conocí. Cada rasgo un recordatorio de su pérdida y la mía. Intenté volver a la enseñanza, buscar normalidad en la rutina que me definió durante 2 décadas. Pero la escuela pensó que era mejor que me jubilara por discapacidad psicológica permanente. Es por tu bien y el de los estudiantes, dijo el director amablemente pero con alivio mal disimulado en sus ojos. Has pasado por un trauma sin precedentes. Me había convertido en una indeseada celebridad trágica, una distracción ambulante, una curiosidad mórbida que los padres no querían cerca de sus hijos. Los padres susurraban en la puerta sobre la maestra secuestrada. Los estudiantes me miraban como a un fenómeno de circo. Los compañeros profesores no sabían cómo actuar. Si me trataban normalmente era insensible. Si me trataban diferente, era discriminación. La jubilación anticipada se presentó como una elección,
Pero fue una expulsión suave, una pérdida más que añadir a la lista infinita. Mi carrera construida con un nombre falso pero esfuerzo genuino. Mi identidad profesional lo único que construí sola. Mi propósito diario que daba estructura a la existencia. Ahora paso días interminables tratando de descubrir quién soy cuando no soy ni la profesora Mariana que nunca existió, ni la bebé Beatriz perdida que nunca creció, suspendida entre identidades como una trapecista que soltó un trapecio pero no alcanzó el otro. El dinero de la familia Torres es un problema que nunca imaginé tener, el peso del privilegio no ganado. Después de 5 décadas contando centavos, reutilizando bolsas de plástico, comiendo huevos cuando la carne era cara, de repente tengo acceso a recursos que parecen infinitos como un océano para alguien que solo conocía un vaso de agua. Elena abrió una cuenta en mi nombre real con una cantidad que nunca he visto junta. Demasiados ceros para parecer real. Es tuyo por derecho de nacimiento. Insiste cuando rechazo lo que parece caridad lujosa. Fue robado junto contigo. Pero, ¿cómo gastar dinero que siento que no gané con sudor? ¿Cómo comprar lujos cuando Dona Celia me programó durante 5 décadas que el lujo era desperdicio? Que personas como nosotros no necesitábamos estas cosas, que los ricos eran todos perezosos que no conocían el trabajo duro. La culpa de clase se mezcla con la culpa de víctima en una combinación paralizante que me impide usar la tarjeta. La tarjeta de crédito ilimitada permanece en el cajón como un arma cargada que temo usar, intacta, mientras continúo contando monedas en el mercado por un hábito de 5 décadas que se volvió instinto. Elena desesperadamente quiere que viva con ella, en la casa grande con piscina donde nací y fui robada hace medio siglo. Tu habitación está exactamente igual. Dice como si fuera un incentivo y no una película de terror psicológico. Cambié solo lo necesario para la preservación. La idea de dormir en una habitación congelada en el tiempo, santuario de un bebé que nunca creció allí, decorada para una niña que ya no existe, es aterradora, más allá de las palabras, pero herirla al rechazarla también es doloroso. Esta mujer que nunca hizo nada más que amarme desde la distancia y buscarme obsesivamente merece algo mejor que mi constante rechazo que no puedo evitar. Pero ¿cómo abrazar a una madre que es una extraña a pesar del ADN? ¿Cómo llamar hogar a una casa que no recuerdo? ¿Que existe en mis memorias solo como escena de un crimen? El limbo neutral del hotel es preferible. Territorio sin recuerdos donde no necesito ser ni Mariana ni Beatriz. Puedo ser nada, nadie. Suspendida entre existencias. Recibí una carta de Dona Celia desde la prisión a través de un abogado que de alguna manera aún mantiene. Sobre marrón ordinario que tembló en mis manos como una carta bomba emocional. Casi no la abro. La dejé en la mesa durante días como una serpiente muerta, que aún podría tener veneno. Pero la curiosidad mórbida superó la repulsión justificada. Caligrafía temblorosa de edad avanzada. Emoción descontrolada y quizás Parkinson inicial. Sé que no merezco perdón y no lo estoy pidiendo, pero necesito que sepas antes de morir porque el cáncer no espera. Cada momento de amor fue genuino dentro de la mentira. Paradójico, lo sé. Te amé como si fueras verdaderamente mía, porque para mí, lo eras, lo eres, siempre lo serás, aunque no tenía derecho, aunque fue un crimen. Ladrón que roba a ladrón tiene 100 años de perdón, decían. Te robé de quienes tenían demasiado y no lo valoraban. Me convertí en monstruo por amor. Si eso no tiene sentido, no necesita tenerlo. Solo necesitas saberlo. Lloré durante horas hasta deshidratarme, sin saber si de rabia, tristeza o perverso reconocimiento de verdad dentro de la mentira. ¿Cómo pueden coexistir amor y crimen en la misma acción? ¿Cómo pueden hacer el cuidado de la violencia inicial? Elena me encontró llorando en el suelo del baño, aferrándome a la carta como un náufrago con restos del naufragio, sin saber si consolarme o romper el papel que la violaba por poder. Esta es nuestra relación coreografiada torpemente. Ella queriendo proteger del dolor que ya ocurrió, yo sin saber cómo aceptar una protección que llega 5 décadas tarde, ambas navegando territorio emocional minado donde cada paso podría explotar. El abogado de la familia Torres, un hombre de 60 años con cara de tiburón bien alimentado, explicó las implicaciones legales a largo plazo en una reunión que parecía más una clase de derecho. Puedo demandar al Estado por negligencia al no encontrarme a pesar de los recursos. Puedo demandar a Dona Celia civilmente más allá de los cargos criminales por daños morales incalculables. Puedo buscar reparaciones que me harían millonaria independientemente de la fortuna familiar que ya es más de lo que puedo gastar. Pero, ¿qué precio se pone a 50 años de vida robada?
¿Cómo cuantificar en moneda una existencia no vivida? ¿Cuál es el valor de mercado de una identidad falsa? Y principalmente, quiero pasar los próximos años que me quedan, porque a los 52, con salud frágil por el estrés, ¿cuántos serán? ¿En tribunales reviviendo trauma por compensación financiera que no necesito? Elena dice que es mi derecho sagrado y terapéutico buscar justicia completa. Roberto dice que es mi elección y apoya cualquier decisión. La doctora Leticia dice que no hay prisa y que las decisiones tomadas en trauma raramente son las mejores. La indecisión se ha convertido en mi nueva normalidad. Parálisis como Elena contrató a un detective privado retirado del FBI para descubrir si Dona Celia tuvo otras víctimas, si fui única o parte de un patrón. La posibilidad de no ser única, de que otras Marianas estén por ahí, viviendo vidas falsas sin saberlo, simultáneamente me aterroriza y me consuela. El terror de no ser especial ni siquiera en mi trauma, el alivio de quizás no estar sola en esta pesadilla específica. Hasta ahora, después de meses de costosa investigación, no se ha encontrado nada, pero la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia, como Roberto me recuerda con precisión científica. Doña Celia trabajó en docenas de hogares antes de robarme. ¿Cuántos niños codició silenciosamente? ¿Cuántas madres ricas observó teniendo lo que su vientre estéril no podía producir? ¿Cuántos bebés sostuvo deseando que fueran suyos? ¿Fui elegida por ser especialmente adorable o por ser una oportunidad que se presentó? ¿Era especial o conveniente? Las preguntas se multiplican como células cancerosas, sin respuesta que cure. Sueño constantemente con bebés ahora, una pesadilla recurrente con variaciones. Siempre bebés siendo sacados de cunas por manos sin rostro. Siempre llorando por madres que duermen sin escuchar. Siempre desapareciendo en una oscuridad que los devora. Despierto empapada en sudor frío buscando un bebé que no existe, que nunca existió excepto como yo misma hace 50 años. Yo a los 3 meses siendo llevada por Doña Celia, mientras Elena dormía agotada por una fiesta a la que no debería haber ido. La doctora Leticia dice que es mi cerebro tratando de procesar un trauma primitivo verbal, creando una narrativa visual para un evento que no recuerdo conscientemente, pero que mi cuerpo recuerda celularmente. El bebé en los sueños soy yo. Es cada niño vulnerable ante los adultos. Es la maternidad violada de Elena. Es incluso el deseo distorsionado de Doña Celia transformado en monstruo. A veces despierto buscando una cuna que nunca tuve en esta habitación, queriendo salvar a un bebé que fue robado hace medio siglo. Roberto descubrió mediante registros médicos obsesivamente investigados que probablemente tengo una hermana menor que nació y murió después de mi desaparición. Elena nunca lo mencionó. Dolor dentro del dolor. Trauma sobre trauma. Nació frágil, extremadamente prematura, explicó Roberto leyendo registros médicos que obtuvo a través de contactos. 26 semanas, los médicos claramente indicaron que el estrés por tu pérdida afectó el embarazo. Cortisol demasiado alto por demasiado tiempo. Vivió 2 años con graves problemas respiratorios. Murió de neumonía que un niño sano habría sobrevivido. Otra víctima del crimen de Doña Celia, que probablemente ni siquiera sabe que causó muerte por efecto mariposa. Una niña que nunca conocí, que existió y murió debido a mi secuestro, porque madre estaba demasiado destrozada para generar vida sana. La macabra contabilidad de daños sigue creciendo como interés compuesto de tragedia. ¿Cuántas vidas destruye un secuestro? ¿Cuántas generaciones son afectadas por el crimen de un momento? Quizás sea infinito. Ondas en un lago que nunca se detienen completamente. Decidí no tener contacto con otros familiares biológicos además de Elena y Roberto por ahora, quizás para siempre. Hay muchos, demasiados para procesar. Tíos que envejecieron buscando a su sobrina, primos que crecieron escuchando sobre una prima desaparecida como una historia de horror familiar, familia extendida que quiere conocer a la sobrina, prima perdida como una atracción de circo emocional. Pero no puedo soportar ser una curiosidad antropológica. Una atracción mórbida en una reunión familiar. Una historia trágica de la que todos quieren escuchar detalles sórdidos mientras comen barbacoa. ¿Cómo fue vivir con la secuestradora? ¿Te maltrataba? ¿Sospechaste? ¿Cómo te enteraste? Preguntas que cortan como un bisturí sin anestesia, cada una abriendo una herida que intento suturar. Elena entiende con dolor, pero entiende. Roberto protege creando una barrera humana. Hemos creado una burbuja mínima de los 3. Tratando de construir una familia nuclear a partir de un cero radiactivo. Es suficiente e insuficiente como una manta corta, pero es lo máximo que puedo manejar sin derrumbarme completamente y terminar hospitalizada, lo cual ya ha sido sutilmente sugerido.
El dinero que Elena deposita mensualmente en mi cuenta bancaria bajo un nombre que no reconozco se acumula intacto como un tumor benigno creciendo. El estado de cuenta muestra números que no parecen reales, muchos ceros que parecen errores de tipeo. Vivo con pensión por discapacidad psicológica, 3,000 reales que son suficientes para un hotel modesto y comida simple, la vida que conozco. El lujo parece una traición a Mariana Silva, quien fui durante 5 décadas. Una maestra que reutilizaba bolsas de pan, que comía huevos cuando la carne era cara, que viajaba en autobuses atestados, que compraba ropa en tiendas de segunda mano. Pero la pobreza también parece una falta de respeto hacia Beatriz Torres, quien debería haber sido una heredera que nunca necesitaría preocuparse por el dinero, que habría estudiado arte o filosofía sin pensar en el salario. Permanezco en el terreno intermedio insatisfactorio como agua tibia, ni pobre ni rica, ni Mariana ni Beatriz, un limbo financiero que refleja el limbo existencial. Roberto dice que el dinero es solo una herramienta, úsalo como desees o no lo uses, sin juzgar. Elena dice que es herencia robada siendo devuelta, mi derecho de nacimiento retrasado pero válido. La doctora Leticia dice que la relación con el dinero refleja la relación con la identidad, que cuando sepa quién soy sabré qué hacer con los ceros en mi cuenta. Todos los análisis probablemente correctos y completamente inútiles, porque no resuelven la paradoja de ser dos personas con relaciones opuestas con el dinero. Encontré el diario de doña Celia durante la limpieza forzada del viejo apartamento que finalmente enfrenté con la ayuda de Roberto y 2 copas de vino para tener valor líquido. Cuaderno escolar barato escondido entre la ropa interior en el fondo del cajón, páginas amarillentas por el tiempo detallando el crimen con detalles que el proceso judicial no reveló. Escrito el año que me robó con letra más firme que la actual, detallando la planificación meticulosa que contradice la versión impulsiva. No fue un momento de locura como sugirió en el juicio para reducir su sentencia. Fue premeditado durante meses, calculado como un atraco bancario emocional, esperando la oportunidad perfecta que llegó en esa fiesta de cumpleaños. Describió su envidia corrosiva hacia Elena con sórdido detalle, ira por la injusticia social fermentando como vino agrio, pero principalmente el deseo desesperado y obsesivo de ser madre que la consumía como un cáncer emocional. Beatriz me sonríe como nunca le sonríe a Elena, quien apenas la mira entre compromisos sociales. La bebé reconoce a su verdadera madre, no de sangre sino de alma. Es una señal divina de que debería ser mía, que Dios está corrigiendo un error a través de mí. Escribió en un delirio religioso que justificaba el crimen como misión divina. Locura documentada, delirio registrado, crimen confesado en páginas temblando en mis manos. Se lo mostré a Elena, quien lloró durante 3 días consecutivos hasta la deshidratación. Se lo mostré a la doctora Leticia, quien lo archivó para procesarlo en futuras sesiones que parecen infinitas. No se lo mostré a Roberto. Algunas cargas un hermano protector no necesita llevarlas, ya lleva demasiadas. La cuestión de la fertilidad nunca se me ocurrió conscientemente hasta que Roberto preguntó durante una consulta médica disfrazada de almuerzo familiar si quería haber tenido hijos, si lo había pensado. A los 52 años, con la menopausia llamando con sofocos e irritabilidad, la pregunta es académica como filosofía griega, pero abre una nueva herida en un cuerpo ya destrozado. Nunca intenté quedar embarazada, miedo paralizante de morir y dejar huérfanos como pensaba que era yo, de repetir el abandono que creía haber sufrido, de no tener estructura familiar de apoyo. Ahora sé que el miedo se basaba en una mentira fundamental, que podría haber tenido hijos con una verdadera red de apoyo de abuelos presentes, tíos reales, primos para jugar. Una cosa más robada de la lista infinita, no solo la maternidad que elegí no tener, sino la elección informada sobre la maternidad. Elena patéticamente ofreció hablar de subrogación, adopción de nietos, alternativas modernas. Ella a los 73 años todavía tratando de darme todo, incluso lo imposible. Es absurdo hasta el punto de comedia trágica y conmovedor hasta el punto de lágrimas. Pero demasiado tarde para este sueño particular. Óvulos envejecidos con identidad falsa. Visité la escuela donde enseñé durante 20 años. Intento de cierre que predica la psicología estadounidense, pero no cierra nada. Solo abre todo de par en par. Colegas me recibieron con abrazos incómodos y lágrimas performativas. Exalumnos ahora adultos vinieron a hablarme con curiosidad mórbida, disfrazada de afecto. Siempre fuiste nuestra maestra favorita, dijeron en coro ensayado. Y quizás es cierto porque Mariana era una buena maestra, dedicada más allá de lo necesario, afectuosa con límites. Esta parte no fue mentira. La vocación descubierta por casualidad era real. Pero ¿cómo separar a Mariana la maestra de Mariana la hija secuestrada? ¿Son la misma persona?
o diferentes personalidades en el mismo cuerpo. ¿Puedo conservar las partes buenas como un órgano trasplantado y desechar el resto como un tumor? El director me ofreció un regreso simbólico cuando esté lista, sabiendo que nunca lo estaré. Pero agradezco la amabilidad de fingir que la normalidad es posible, que una maestra puede regresar después de descubrir que toda su vida fue una mentira. Descubrí a través de una investigación obsesiva que doña Celia tenía una hermana que murió siendo niña por una enfermedad que hoy sería tratable, quizás explicando su obsesión por tener específicamente una bebé niña. No justifica, pero añade capa arqueológica de tragedia generacional, trauma creando trauma como ADN maligno. ¿Cuánto dolor antiguo no procesado crea nuevos crímenes en cascada? ¿Cuántos traumas se perpetúan a través de generaciones como maldición hereditaria? Elena perdió 2 hijas, una a través del secuestro, otra a través de la consecuencia. Crecí sin familia verdadera, pensando que era una huérfana salvada de la basura. Roberto creció con padres destrozados, tratando de ser suficiente hijo para compensar por la hija perdida. Doña Celia se pudrirá en prisión con el cáncer literalmente comiéndola desde adentro. Ciclo de sufrimiento que parece no tener fin ni comienzo claramente identificable. Solo víctimas creando víctimas en una cadena infinita de dolor, que quizás comenzó con la primera madre que perdió a su primer hijo. La decisión de no tener hijos en mis tempranos 20 ahora parece profética, como si una parte inconsciente de mí supiera que había una mentira fundamental en los cimientos de mi existencia que no debería transmitirse genéticamente. O quizás es una racionalización posterior, tratando de dar significado místico a decisiones tomadas con información falsa por una persona que legalmente no existía. Roberto tiene 3 hijos sanos y bien adaptados. Elena tiene nietos que no conocí hasta hace poco y que me miran como una curiosa aberración. La familia continúa sin mí, alrededor mío, a pesar de mí. Soy una rama seca en un árbol genealógico que insiste en brotar. Un final de línea que nunca debería haber sido cortado, pero lo fue. Y ahora es demasiado tarde para generar nuevas ramas. El útero envejece junto con la identidad. Los óvulos no esperan la resolución del trauma para morir. Las 2 mujeres que soy constantemente pelean en mi cabeza como un tribunal interno sin juez. Mariana quiere simplicidad franciscana, rutina predecible, la previsibilidad que crearon 5 décadas. Beatriz quiere aventura tardía, lujo merecido, compensación por una vida robada. Ninguna puede existir completamente porque la existencia de una automáticamente niega a la otra, una paradoja existencial sin solución salomónica. La solución teórica sería crear una tercera, nueva, híbrida. Pero eso sería admitir que ambas anteriores han muerto definitivamente. Y si murieron, ¿quién está escribiendo esto ahora con manos temblorosas? ¿Fantasma de ambas en posesión simultánea? ¿Zombie psicológico en descomposición? ¿Frankenstein de identidad cosido amateuristamente con piezas que no encajan entre sí? Roberto me mostró videos caseros digitalizados de la familia antes de mi secuestro. La tecnología tratando de resucitar el pasado. Padres jóvenes y hermosos como actores de Hollywood, felices con una felicidad que no sabían era temporal, con el yo regordete y sonriente en sus brazos. Vida perfecta como de comercial que duró exactamente 3 meses y 7 días. Es como ver una película de extraños que parecen extrañamente familiares. Reconociendo mi cara en un bebé que no recuerdo haber sido, viendo el origen sin memoria. Elena llora cada vez que vemos juntas, pidiendo perdón infinito e innecesario por no protegerme de un crimen impredecible. ¿Cómo perdonar lo que no es su culpa pero ella siente como tal? ¿Cómo culpar a una víctima por el crimen de otra en quien confió? Pero ella necesita mi perdón para sobrevivir psicológicamente, así que doy palabras vacías pero necesarias. Te perdono, que no significa nada, pero lo significa todo. Pienso constantemente en su Joaquim, el hombre que llamé padre sin recibir jamás un abrazo completo, muerto hace 10 años, sin saber que yo descubriría la verdad que se llevó a la tumba. O sabiéndolo y eligiendo el silencio como una tumba anticipada, era una figura deliberadamente desvanecida, siempre trabajando turnos dobles, siempre demasiado cansado para hablar, siempre distante como una estrella. Ahora entiendo la probable dinámica. Culpa de cómplice aunque pasivo. Miedo de crear afecto con una niña que sabía robada. Distancia emocional segura para cuando apareciera la verdad. ¿Cuántas veces casi lo contó en un momento de debilidad? ¿Cuántas veces el alcohol que consumía religiosamente casi aflojó su lengua atada? Murió de cirrosis a los 62. Bebió culpa hasta que su hígado se rindió en protesta orgánica. ¿Otra víctima colateral? ¿O un criminal que escapó de la justicia terrenal muriendo primero? Nunca lo sabré.
Una pregunta más para mi colección de preguntas sin respuesta. La última sesión con la doctora Leticia se centró en aceptar que nunca habrá una resolución completa. Ese cierre americano que la cultura promete, pero la vida no entrega. Algunas heridas nunca sanan, dijo con honestidad que aprecio. Aprendemos a vivir con ellas abiertas, sangrando menos con el tiempo, pero nunca deteniéndose completamente. Tu caso es demasiado extremo para una curación tradicional. Es deprimente y liberador simultáneamente. No necesito sanar completamente lo imposible, solo sobrevivir diariamente lo posible. Elena quiere un final feliz de película de Hollywood, familia reunida en una foto navideña. El amor conquistando todo, incluyendo 5 décadas de mentiras. Roberto quiere estabilidad médica. Una rutina que incluya nuestra nueva realidad como una nueva normalidad. Yo solo quiero dormir una noche sin pesadillas sobre bebés robados. Despertar un día sin cuestionar quién soy antes de abrir los ojos. Metas modestas para una vida destrozada, pobremente reconstruida, con fragmentos afilados. Escribo esto desde mi habitación de hotel número 4, maletas empacadas sin destino como siempre, tarjeta de crédito sin usar en mi billetera como un talismán de una vida no vivida, 2 identidades en mi bolsillo como esquizofrenia documentada, viejos documentos de Mariana Silva que no debería existir pero existió durante 5 décadas, nuevos documentos de Beatriz Torres que no sé cómo ser pero legalmente soy. Elena llamó preguntando sobre la cena en un restaurante italiano, voz esperanzada de una madre que desea normalidad. Roberto envió un mensaje sobre una cita médica disfrazada de cuidado fraternal. La doctora Leticia programó una sesión doble para mañana, 2 horas de excavación emocional. La vida continúa exigiendo participación incluso cuando no sé qué personaje interpretar en el teatro del absurdo en que se ha convertido mi existencia. Quizás un día despertaré y simplemente seré, sin cuestionar qué versión está despertando. Hasta entonces, floto entre 2 mentiras. La que viví durante 50 años pensando que era verdad, y la que debería haber vivido pero ya no puedo. Ambas reales en sus irrealidades, ambas falsas en sus verdades, ambas yo en sus imposibilidades, ninguna completamente yo en sus incompletas. Doña Celia está muriendo en prisión según las últimas noticias. Cáncer terminal que Roberto diagnosticaría mejor si quisiera, pero no quiere involucrarse. Metástasis en el hígado. Pulmones, quizás cerebro. Cuestión de semanas o días según el médico de la prisión. Parte de mi ser fragmentado quiere visitarla una última vez. Perdonar o acusar o simplemente mirar a los ojos a la mujer que me crió y me destruyó. Parte quiere que muera sola como me dejó sola en el mundo, sin una identidad real. Elena dice que la decisión es mía, pero espera que no vaya. Roberto dice que médicamente podría morir en cualquier momento. Una visita podría ser un detonante. La doctora Leticia dice que no hay elección incorrecta, pero hay elecciones con diferentes consecuencias. ¿Cómo elegir? Cualquier decisión define definitivamente quién soy. Mariana perdonaría porque 5 décadas de amor, aunque tóxico, crearon un vínculo. Beatriz no perdonaría porque el crimen no tiene perdón. ¿O sería lo contrario? Matemáticas imposibles, de un corazón dividido en fracciones incompatibles. Quizás la visite en el último momento como una película dramática. Quizás no la visite y viva con culpa o alivio. Quizás decida en la puerta de la prisión y me dé la vuelta. Quizás ella muera mientras estoy decidiendo, librándome de la elección que no sé cómo hacer. Encajaría en el patrón. Toda mi vida fue decidida por otros sin mi conocimiento o consentimiento. ¿Por qué la muerte sería diferente? Al menos esta vez sé que hay una elección que hacer, aunque no sepa cómo hacerla. Es un progreso microscópico, pero después de medio siglo de mentiras institucionalizadas, lo microscópico es monumental. Beatriz Torres, Mariana Silva, o quien sea que soy ahora en este momento de escritura, sobrevive día tras día sin saber para qué. Es suficiente por ahora. Tiene que serlo, porque es todo lo que tengo, todo lo que soy, todo lo que sé ser en estas 2 identidades que no se reconcilian pero coexisten en guerra fría interna. ¿Te gustó la historia de Mariana? Entonces, suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde dónde estás viendo. Ah, y hay otra historia esperándote aquí en la pantalla. Haz clic allí y te estaré esperando.